Los pasillos de la Universidad de Valladolid bullían de actividad en aquel primer día del semestre otoñal. Carmen López caminaba distraída, con varios libros apretados contra su pecho y una sonrisa tranquila dibujada en sus labios. A sus 21 años, cursaba el tercer año de Filología Hispánica, una carrera que había elegido por pasión más que por sus perspectivas laborales. Para ella, la vida era un viaje que debía disfrutarse paso a paso, sin la obsesión de llegar demasiado rápido a un destino predeterminado. Aquel día de septiembre, el destino tenía otros planes. Al doblar una esquina, Carmen chocó bruscamente con alguien, provocando que sus libros cayeran al suelo en un estruendo que atrajo todas las miradas. «Perdona, ha sido culpa mía», se disculpó una voz masculina, clara y segura. Carmen levantó la vista y se encontró con un par de ojos oscuros que la observaban con curiosidad. Pertenecían a un joven alto y elegante, vestido con un traje que parecía demasiado formal para un estudiante. «Javier Soto», se presentó él, mientras recogía los libros con eficiencia. «Facultad de Económicas, último año». «Carmen López», respondió ella, aceptando los libros. «Filología Hispánica». Javier arqueó una ceja, como si estuviera evaluando mentalmente las salidas profesionales de aquella carrera y no quedara demasiado impresionado. «Interesante elección», comentó, con un tono que revelaba exactamente lo contrario. Carmen sonrió, acostumbrada a aquel tipo de reacciones. «No todos buscamos lo mismo en la vida», respondió, encogiéndose de hombros. «Algunos queremos ser felices, no solo ricos». La franqueza de Carmen pareció sorprender a Javier, cuya sonrisa se ensanchó. «Touché», admitió. «¿Te apetece un café? Creo que te debo una disculpa más elaborada por el choque. Aquel café casual en la cafetería del campus se convirtió en el primero de muchos. A pesar de sus evidentes diferencias, o quizás precisamente por ellas, Carmen y Javier desarrollaron una conexión inmediata. Donde ella era espontánea y soñadora, él era metódico y ambicioso. Carmen hablaba de literatura y arte, Javier de inversiones y proyectos empresariales. Ella vivía en un modesto piso compartido con Lucía, su mejor amiga desde la infancia. Él residía en un elegante apartamento en la zona más exclusiva de Valladolid, regalo adelantado de sus padres por su inminente graduación. «Tengo todo planificado», le explicaba Javier durante una de sus cenas, 6 meses después de aquel primer encuentro. «Primero un máster en Madrid, luego prácticas en Londres, y en 5 años habré fundado mi propia empresa. A los 35 seré millonario, Carmen, y quiero que estés conmigo en ese viaje». Carmen lo miraba con una mezcla de admiración y escepticismo. Le fascinaba su determinación, aunque a veces temía que Javier olvidara vivir el presente por estar siempre pensando en el futuro. «¿Y si la vida tiene otros planes?», se preguntaba ella, entrelazando sus dedos con los suyos sobre la mesa. «No todo puede controlarse, Javier». Él se reía y besaba su mano. «Eso es lo que dice la gente, que no se atreve a tomar las riendas de su destino. Confía en mí, preciosa. Tendremos una vida maravillosa». Carmen se dejó llevar por aquella promesa, por la seguridad que Javier transmitía y por los sentimientos cada vez más profundos que albergaba hacia él. Sus mundos, aparentemente opuestos, empezaron a entrelazarse. Él la llevaba a cenas de negocios con sus contactos. Ella le mostraba el placer de un picnic improvisado bajo los árboles del Campo Grande. Lo que Carmen no sabía era que aquella felicidad tenía fecha de caducidad, una fecha que llegaría mucho antes de lo que jamás hubiera imaginado, alterando para siempre el curso de sus vidas. La primavera llegó a Valladolid y con ella una noticia que cambiaría la vida de Carmen para siempre. Los síntomas habían comenzado sutilmente. Náuseas matutinas, cansancio inexplicable, una sensibilidad inusual. La prueba de embarazo, realizada en el pequeño baño del piso que compartía con Lucía, confirmó sus sospechas con 2 líneas inconfundibles. «Estoy embarazada», anunció Carmen aquella noche, sentada frente a Javier en un rincón discreto de la cafetería donde solían reunirse. El rostro de Javier, habitualmente seguro y risueño, se transformó instantáneamente. Sus ojos se endurecieron y su mandíbula se tensó en una expresión que Carmen jamás había visto. «Eso no es posible»,
respondió con frialdad. Nos cuidamos. Siempre nos cuidamos. Ningún método es 100% seguro, Javier. Ha ocurrido y ahora debemos decidir. No hay nada que decidir, la interrumpió él, bajando la voz hasta convertirla en un susurro áspero. Esto no estaba en mis planes, Carmen. No ahora. No puedo permitir que un error arruine todo por lo que he trabajado. Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. Durante un instante, creyó haber oído mal. ¿Un error?, repitió con la voz temblorosa. Es nuestro hijo, Javier. Es un contratiempo, replicó él evitando su mirada. Mira, seré sincero. Tengo una entrevista para el máster en Madrid la próxima semana. Ya había decidido aceptarlo. Iba a contártelo hoy. Esto solo confirma que debemos seguir caminos separados. No estamos hechos el uno para el otro, Carmen. Lo sabes tan bien como yo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Carmen sin que pudiera controlarlas. La cafetería, con su murmullo constante y su luz cálida, parecía ahora un escenario irreal para la pesadilla que estaba viviendo. ¿Así que es todo? ¿Simplemente te vas?, preguntó intentando mantener la compostura. ¿Qué hay de tus palabras, de tus promesas? ¿Qué hay de este bebé que llevo dentro? Javier se puso de pie, sacando su cartera. Dejó unos billetes sobre la mesa, suficientes para pagar la cuenta y mucho más, en un gesto que a Carmen le pareció la última humillación. Lo siento, Carmen. De verdad lo siento. Pero no puedo. No estoy preparado para ser padre, y tú tampoco para ser madre. Piénsalo bien, por favor. Sin más palabras, Javier se marchó de la cafetería, dejando tras de sí a una Carmen devastada y aturdida. Durante horas, permaneció sentada en aquella mesa, incapaz de asimilar lo ocurrido, observando cómo la vida seguía su curso a su alrededor, mientras la suya acababa de desmoronarse. Cuando finalmente regresó al piso, Lucía la recibió con una preocupación evidente. «¿Qué ha pasado? Llevo horas llamándote», dijo para luego detenerse al ver el estado de su amiga. «Carmen, por Dios, ¿qué ocurre?». Entre sollozos entrecortados, Carmen le contó todo. El embarazo, la reacción de Javier, su abandono sin miramientos. «Ese cabrón», murmuró Lucía, abrazándola con fuerza. «No te preocupes, saldremos adelante. Estoy contigo, pase lo que pase». Pero el destino no había terminado de golpear a Carmen. Al día siguiente, reunió el valor para visitar a sus padres y comunicarles la noticia. Rafael López, un hombre tradicional y estricto, reaccionó con una ira que superó incluso sus peores temores. «¿Embarazada? ¿Y el padre te ha abandonado?», gritó, su rostro enrojecido por la rabia. «Te lo advertí, Carmen. Te advertí sobre ese tipo, sobre sus aires de grandeza. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que mantengamos a ti y a tu bastardo?». «Rafael, por favor», intervino su madre horrorizada. «No, Ana. Esta chica ha deshonrado nuestro apellido. Ha tirado por la borda su educación, su futuro». Se volvió hacia Carmen señalando la puerta. «No eres bienvenida en esta casa hasta que resuelvas este problema. Y ya sabes a qué me refiero». Carmen salió de la casa de sus padres sintiendo que el mundo entero se había conjurado contra ella. En apenas 24 horas había perdido a su pareja, el apoyo de su familia y cualquier sensación de seguridad. Solo le quedaba Lucía y la pequeña vida que crecía dentro de ella. Esa noche, tumbada en su cama, tomó una decisión. Acariciando su vientre a un plano, hizo una promesa silenciosa. Sin importar los obstáculos, sin importar los sacrificios, haría todo lo necesario para darle a su hijo la vida que merecía. Los meses pasaron con la lentitud de quien recorre un camino cuesta arriba, cargando un peso que aumenta día tras día. Carmen abandonó temporalmente sus estudios y consiguió un trabajo como limpiadora en un colegio privado de Valladolid. Sus manos, antes dedicadas a pasar las páginas de libros de poesía, ahora se agrietaban por el contacto constante con productos químicos y agua fría. «No puedes seguir así», le decía Lucía, observando con preocupación cómo su amiga regresaba cada noche exhausta, con el uniforme de trabajo salpicado y los ojos hundidos de cansancio. «El embarazo ya está avanzado. Deberías descansar más». Pero Carmen sabía que no tenía alternativa. Lucía había sido generosa,
permitiéndole quedarse en el piso, pero no podía depender de ella indefinidamente. Necesitaba ahorrar cada euro posible para cuando naciera el bebé. «Estamos bien», respondía siempre, acariciando su vientre abultado. «Alejandro y yo somos fuertes». Había decidido el nombre durante una ecografía, cuando el médico le confirmó que esperaba un varón. Alejandro, como el personaje de su novela favorita, un joven que superaba todas las adversidades con valentía y determinación. Así sería su hijo, se prometía Carmen, valiente, fuerte y con un corazón noble. El día del nacimiento llegó en pleno invierno, durante una de las peores tormentas que Valladolid había visto en décadas. Lucía la acompañó al hospital, sosteniéndola durante las contracciones cada vez más intensas. Durante 16 horas, Carmen luchó entre dolores que parecían partirla en dos, sin más compañía que su amiga y la ocasional presencia de una enfermera o el ginecólogo. «Una vez más, Carmen, ya veo la cabeza», animó el médico en el momento final. Con un último esfuerzo desgarrador, Carmen dio a luz a su hijo. El llanto potente de Alejandro resonó en la sala de partos como un himno de vida, como una declaración de existencia frente a todos los pronósticos. «Es perfecto», susurró Carmen cuando colocaron al pequeño sobre su pecho. «Completamente perfecto». Durante los primeros meses, la vida se transformó en una sucesión interminable de noches sin dormir, pañales, biberones y preocupaciones. Carmen regresó al trabajo apenas 6 semanas después del parto, dejando a Alejandro al cuidado de una vecina anciana que cobraba menos que una guardería. Cada minuto lejos de su hijo era una agonía, pero también una necesidad. Los años pasaron, y Alejandro creció hasta convertirse en un niño despierto y risueño, ajeno a las dificultades que su madre enfrentaba diariamente. Carmen logró terminar sus estudios asistiendo a clases nocturnas mientras mantenía su trabajo de limpieza durante el día. Cada momento libre lo dedicaba a su hijo. Le leía cuentos, le enseñaba canciones, le explicaba el mundo con palabras sencillas y llenas de esperanza. «¿Dónde está mi papá?», preguntó Alejandro un día, cuando tenía 5 años. Era una pregunta inevitable, que Carmen había ensayado responder cientos de veces en su mente. «Tu papá vive muy lejos», respondió finalmente, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Él no pudo quedarse con nosotros, pero eso no significa que no seas amado. Tienes tanto amor en tu vida, Alejandro, tanto amor de mi parte que vale por 2, por 3, por 100 personas». El niño pareció satisfecho con la respuesta, al menos temporalmente. Carmen sabía que habría más preguntas en el futuro, preguntas más difíciles de responder, pero por ahora eran ellos dos contra el mundo y estaban ganando la batalla. Con esfuerzo sobrehumano, Carmen consiguió un trabajo mejor como secretaria en una pequeña editorial. El sueldo seguía siendo modesto, pero les permitió mudarse a un apartamento pequeño pero propio en un barrio tranquilo cerca del colegio de Alejandro. Sus sacrificios empezaban a dar frutos. Su hijo destacaba en los estudios, tenía amigos, practicaba deportes. Era un niño feliz, a pesar de las circunstancias. A los 16 años, Alejandro se había convertido en un joven alto y apuesto, con una inteligencia que asombraba a sus profesores. Su parecido con Javier era cada vez más evidente, algo que Carmen notaba con una mezcla de nostalgia y aprehensión. Tenía los mismos ojos oscuros y penetrantes, la misma sonrisa confiada, el mismo porte elegante. «Mamá, quiero estudiar económicas cuando termine el instituto», anunció un día durante una cena. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si el pasado regresara en un círculo perfecto y cruel. «¿Estás seguro?», preguntó, intentando que su voz no revelara su turbación. «Siempre pensé que te inclinarías por algo relacionado con la literatura o las artes». Alejandro negó con la cabeza. «Quiero tener éxito, mamá. Quiero darte la vida que mereces, después de todo lo que has hecho por mí. Y para eso, necesito entender cómo funciona el dinero en este mundo». Carmen asintió lentamente, comprendiendo que no podía proteger a su hijo de sus propias elecciones, ni tampoco del destino que parecía haberse trazado incluso antes de su nacimiento. Alejandro seguiría su propio camino, con la determinación que había heredado tanto de ella,
como del hombre que nunca había conocido. 23 años habían pasado desde aquella fatídica tarde en la cafetería de Valladolid. La ciudad había cambiado, modernizándose sin perder su esencia histórica. Carmen, ahora con 44 años, conservaba la belleza serena que siempre la había caracterizado, aunque sus ojos revelaban la sabiduría de quien ha luchado y sobrevivido. Aquella noche era especial. Alejandro, recién graduado con honores en económicas, la había invitado a cenar en El Cortijo, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Era su manera de celebrar no solo su título, sino también el nuevo trabajo que acababa de conseguir en una prestigiosa firma de inversiones. «Es demasiado caro, hijo», protestó Carmen mientras Alejandro le ajustaba el chal sobre los hombros. «Te lo mereces, mamá», respondió él con una sonrisa radiante. «Además, ahora puedo permitírmelo. El anticipo de mi primer sueldo ha sido generoso». Carmen no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Su hijo, aquel bebé por el que había sacrificado todo, se había convertido en un hombre extraordinario, brillante, trabajador y, sobre todo, con un corazón noble que ninguna adversidad había logrado endurecer. El Cortijo rebosaba de elegancia, con sus manteles de hilo blanco, su iluminación tenue y su vajilla de porcelana. Carmen se sentía fuera de lugar, pero Alejandro se movía con una confianza natural, como si hubiera frecuentado lugares así toda su vida. Mientras disfrutaban de la cena, hablaban de sus planes futuros, riendo ante anécdotas compartidas. Fue entonces cuando Carmen lo vio. Al otro lado del salón, sentado solo frente a una mesa, un hombre de unos 45 años observaba detenidamente una tableta electrónica mientras bebía vino. A pesar de las décadas transcurridas, lo reconoció al instante. Javier Soto. El tiempo había plateado sus sienes y añadido algunas arrugas alrededor de sus ojos, pero seguía siendo el mismo hombre atractivo y elegante que había conocido. «Mamá, ¿estás bien?», has palidecido de repente. La voz preocupada de Alejandro la devolvió a la realidad. Sí, es solo que... Carmen dudó. Durante años había protegido a su hijo de la verdad sobre su padre, un hombre que los había abandonado antes siquiera de que Alejandro naciera. Pero antes de que pudiera decidir qué decir, vio cómo Javier levantaba la mirada. Sus ojos recorrieron el salón y finalmente se posaron en ella. La expresión de reconocimiento fue inmediata, seguida por una de profunda conmoción cuando su mirada se desvió hacia Alejandro. La semejanza entre padre e hijo era innegable, especialmente ahora que se encontraban en el mismo espacio. Javier se levantó como impulsado por un resorte, dejó la tableta sobre la mesa y con pasos indecisos comenzó a acercarse. Carmen sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, una mezcla de antiguo dolor y nueva aprensión. «Carmen», la voz de Javier sonaba exactamente como la recordaba, quizás un poco más grave por los años. «No puedo creerlo. Después de tanto tiempo...» «Javier», respondió ella luchando por mantener la compostura. «¡Qué sorpresa!». Alejandro observaba confundido el intercambio. Había algo en la tensión entre los dos adultos, algo en la manera en que este desconocido lo miraba con una extraña intensidad que lo inquietaba profundamente. «Disculpe, ¿y ustedes?», preguntó finalmente, extendiendo la mano con educación. Javier pareció quedarse sin palabras. Miró la mano extendida de Alejandro como si fuera una aparición, un fantasma materializado de su pasado. «Soy un viejo amigo de tu madre», logró articular finalmente, estrechando la mano de su hijo, Javier Soto. «Nos conocimos en la universidad. Alejandro López», se presentó el joven, notando el extraño temblor en la mano del hombre. «Un placer conocer a los amigos de mi madre. ¿Le gustaría acompañarnos?». La invitación, formulada con inocente cortesía, provocó un silencio tenso. Carmen y Javier intercambiaron una mirada cargada de significado. «Creo que deberías saberlo», dijo Carmen de repente, tomando una decisión que llevaba 23 años postergando. «Alejandro, este hombre... Javier, es tu padre». El mundo pareció detenerse. La música del restaurante, las conversaciones de las mesas vecinas, todo se convirtió en un murmullo distante mientras la revelación caía como una bomba entre ellos.
Alejandro palideció, sus ojos moviéndose rápidamente entre Carmen y Javier, buscando una negación, una indicación de que se trataba de una broma cruel. ¿Mi padre? Su voz sonaba extrañamente pequeña, como la del niño que una vez había preguntado dónde estaba su papá. ¿El hombre que nos abandonó? ¿Que te dejó sola cuando más lo necesitabas? Javier bajó la mirada, incapaz de enfrentar la acusación en los ojos de su hijo. Cometí un error terrible, admitió con la voz quebrada. El peor error de mi vida. He vivido con ese remordimiento cada día, Alejandro. He pensado en ti, en tu madre, en lo que podría haber sido. ¿Y ahora qué?, interrumpió Alejandro, con una frialdad que sorprendió a Carmen. ¿Esperas que te abrace? ¿Que te llame papá como si estos 23 años no hubieran existido? El joven se puso de pie, arrojando la servilleta sobre la mesa. Necesito aire, murmuró, antes de dirigirse con paso firme hacia la salida. Carmen y Javier quedaron solos, rodeados por los restos de la cena y el peso de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Lo siento, susurró Javier, con lágrimas asomando a sus ojos. Lo siento por todo, Carmen. Si pudiera volver atrás, pero no puedes, respondió ella con una serenidad que venía de la aceptación. Ninguno de nosotros puede. Afuera, bajo la luz plateada de la luna, Alejandro López Soto enfrentaba el impacto de una verdad que había alterado para siempre su comprensión de sí mismo y de su historia. El joven que había crecido sin padre descubría ahora que aquel vacío tenía nombre, rostro y voz. Y mientras las estrellas de Valladolid brillaban indiferentes sobre la antigua ciudad, 3 vidas que habían estado separadas por decisiones del pasado se encontraban de nuevo, enfrentando la posibilidad de un futuro diferente. Aquella noche en el cortijo fue solo el comienzo de un complejo proceso de reconexión. Javier, ahora un empresario exitoso pero solitario, intentó desesperadamente construir un puente hacia el hijo que había abandonado. Alejandro, dividido entre la curiosidad y el resentimiento, accedió a encuentros ocasionales que fueron evolucionando desde la tensión incómoda hasta conversaciones significativas. Carmen observaba aquella relación naciente con sentimientos encontrados, pero con la generosidad de espíritu que siempre la había caracterizado. Entendía que Alejandro necesitaba conocer esa parte de su identidad, incluso si ella nunca podría perdonar completamente a Javier. Y así, entre reconciliaciones, confesiones y nuevos comienzos, la historia de Carmen, Javier y Alejandro nos recuerda que nuestras elecciones definen quiénes somos, pero también que nunca es demasiado tarde para intentar reparar lo que una vez se rompió, aunque las cicatrices permanezcan para siempre como testigos silenciosos de nuestro camino. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Si te has emocionado con el viaje de Carmen, Javier y Alejandro por las calles de Valladolid, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más relatos que te llegarán al corazón. Deja tu me gusta si crees que el amor maternal de Carmen merece ser celebrado. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Alejandro debería perdonar a su padre? ¿O piensas que hay heridas que ni el tiempo puede sanar completamente? Cada día traemos nuevas historias de amor, sacrificio y redención, así que mantente conectado para no perderte ni una. Nos vemos mañana con otra apasionante historia que te hará reflexionar sobre los lazos que nos unen.